Pues buenas noches, hermanos. Abran la Biblia, por favor, en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 4. Esta es la clase 16 y lo he titulado El regocijo y el ruego de un anciano. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 4. ¿Sí funcionó? Ahí está. ¿Se cae? No, mejor lo hagamos aquí. Lo voy a hacer. Listo. Segunda carta de Juan 1, versículo 4 dice: Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Bueno, aquí vemos otra parte importante en la vida del apóstol Juan, que en este caso es de alegría, de regocijo, porque en la iglesia de Asia Menor, en las iglesias de Asia Menor, pues había gente que no estaba creciendo, se habían metido falsos maestros, falsos profetas, gnósticos, pero también habían hermanos dentro de la iglesia que estaban creciendo espiritualmente. Y cuando un pastor o un anciano ve que sus ovejas o sus discípulos crecen espiritualmente, pues eso es motivo de gozo. Cuando en una iglesia hay gente que crece espiritualmente, pues es motivo de gozo, pero cuando no crecen espiritualmente, pues también da tristeza o es motivo de tristeza. Ahí en las iglesias del Asia Menor, pues habían hermanos que estaban caminando fielmente, que estaban en la verdad, pero también habían otros que estaban en las falsas doctrinas. Y de aquí podemos aprender que siempre va a haber gente fiel en las iglesias y también siempre va a haber gente que no es fiel. Van a existir dentro de las iglesias personas que van a caminar con el Señor, pero también otras que van a ser personas que van a seguir falsas enseñanzas. Recordemos al profeta Elías. La Biblia dice que Elías se sintió solo, ahí en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 13. Dice este pasaje: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Dice el versículo 14, Reyes 19, 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Fíjense cómo Elías sentía que solamente él quedaba. Y a veces en una iglesia un pastor, un líder o los servidores pueden sentirse solos, pensando que no hay gente comprometida. Sin embargo, en el versículo 18, dice aquí, el versículo 18, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea que en una iglesia siempre va a haber gente fiel y también va a haber gente que pues no va a perseverar. Eso es algo que debemos de tener presente, porque si un día a ti Dios te llama a predicar su palabra, tienes que saber que no todos van a perseverar. Puedes enseñar muy bien la palabra de Dios, pero no todos van a caminar con el Señor, porque pues van a tomar sus decisiones. Habrán gente que sí camine con Dios, que va a dar fruto, que su carácter va a crecer espiritualmente, pero habrán otros que no. Lo que sí sería raro, que a veces suele pasar, que en una iglesia ninguno crezca. Ahí sí, salvo que tengas el ministerio de Ezequiel, ¿verdad? O
o alguno de los profetas que vivieron en tiempos difíciles donde no había gente que se comprometiera con el Señor. Pero por lo general, en una iglesia siempre va a haber gente que va a perseverar y gente que no. Pero si Dios te llama a ti a predicar su palabra y tienes puras personas que no, ahí sí es importante que platiques con alguno de los pastores, ¿no? Para ver si es que quizás algo estás haciendo mal. A lo mejor, porque sí ha pasado, ¿no? De que de repente hay hermanos o pastores que ya están pastoreando o que tienen a su cargo una misión, pero tienen un carácter muy, muy feo, ¿no? Y las ovejas llegan, pero se van al conocer al pastor. Bueno, esto es porque a veces se da que en una iglesia no hay ni uno. No hay ni uno, no sé, son 20 y todos andan mal. Bueno, segunda de Timoteo capítulo 4. Miren, Pablo fue abandonado también. Pablo tenía buenos discípulos, por ejemplo, Timoteo, Tito, varios tenían buenos discípulos, pero también hubo gente que lo abandonó. Segunda carta de Timoteo 4, versículo 9, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero fíjense, en el versículo 10 dice que Demas lo había desamparado. A veces hay personas que van a estar contigo, pero luego te pueden abandonar. Pero ¿cómo reaccionó Pablo? Bueno, Pablo no cayó en la depresión, no se metió en una cueva como en el caso de Elías. Pablo reaccionó bien. Versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. O sea, pero Pablo era un buen predicador. Solo que en este tiempo que enfrentó estas acusaciones, todos lo desampararon. Versículo 17, hubo alguien que no lo dejó. ¿Quién no lo dejó? El Señor. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Nuestra fuerza viene de Dios. Los que servimos al Señor tenemos que saber fortalecernos en Dios. Porque muchas veces las personas te van a dejar o te van a desamparar. O si nosotros esperamos recibir algo de la gente, de los hermanos, y la gente no sabe corresponder, pues te agüitas. Te caes en la, no sé, en la depresión o abandonas el ministerio, el servicio. Entonces es muy importante que así como el apóstol Pablo, nosotros también sepamos que servimos a Dios y que de Dios recibimos nuestras fuerzas. Alguien que también se fortaleció en el Señor y que no la pasó muy bien fue el rey David. El rey David fue perseguido, fue una persona que sufrió mucho, sin embargo, se fortalecía en el Señor cada vez más. Este es un consejo del Señor, que nosotros podamos fortalecernos en el Señor siempre. Porque si no estamos fortalecidos en el Señor y la gente nos deja o nos abandona, imagínate que Dios te manda a las misiones, o por ejemplo te manda a evangelizar, porque ustedes a veces salen a evangelizar, ¿no? Y si nadie te escucha, no, pues ya no quieres salir. Una vez salí a evangelizar acá por Legazpi y Colón. Por allí vivía hace muchos años. Y acababa de llegar aquí a la ciudad. Y el pastor donde me congregaba antes de llegar a esta iglesia me dijo: tú vas a ser pastor ahí en Guadalajara. Y yo dije, bueno, pues... Y pues estaba recién egresado de la escuela, tenía, no sé, 23 años, ya ni me acuerdo. Entonces me pasaron ahí al frente de la iglesia, allá en Chiapas, y bueno, vamos a orar por el hermano Arsenio, que se va a ir a trabajar a Guadalajara, y sin
Sin lugar a dudas, Dios lo está mandando para allá para que sea pastor. Y bueno, pues imagínense. Llegué y la primera vez que salí a evangelizar en esa cuadra, recuerdo que recorrí toda la cuadra y nadie me escuchó. Y yo dije, pues, ¿cómo creen que me sentí? Pues mal, dije, no, se equivocó el pastor, seguramente no. Seguramente no fue del Señor. Como al año y medio, a los 2 años, llegué aquí a la iglesia y empecé a congregarme. Pero ya tenía perdidas mis esperanzas de servir. Yo dije, no, ya, eso del servicio ya. Con que sea salvo, con eso me doy. Pero creo que, ya le estoy platicando mi testimonio, pero creo que era plan del Señor humillarme, porque venía de una iglesia donde te enseñaban a sacar el campeón que había en ti. Venía mal enseñado, ¿no? Y sí, recuerdo que la primera vez que salí a evangelizar, nadie. Aquí en Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, toda esta parte de Durango, Sinaloa, toda esta parte de acá se sabe que la gente es muy dura para el evangelio. Pero no sabía que tanto era dura. Y la primera vez que salí a evangelizar nadie me hizo caso. Todos me desampararon, todos me dejaron. Pero bueno, lo importante es que aprendemos o debemos de aprender a fortalecernos en el Señor y saber que cuando tú empiezas a predicar, a enseñar, habrá gente que te escuchará y otras que no. Vamos ahora a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Dice el apóstol Pablo. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Dice Pablo, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y da gusto ver crecer espiritualmente a las personas, a los hermanos. Ustedes han escuchado de nuestro pastor que se goza en ver crecer a mucha gente, a la cual él le ha predicado, que luego dice, no, pues yo los casé y ahora estoy casando a los hijos de los que casé hace muchos años. Y es un gozo, y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo, vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Cuántos quieren ver un pastor con gozo? Un pastor con gozo es un pastor que tiene ovejas obedientes. Ese es un pastor gozoso. Pero un pastor que no tiene ovejas obedientes, que tiene ovejas con corazón duro, pues le sufre, ¿no? Le sufre. Casi todos los que servimos al Señor nos gustaría tener ovejas obedientes. A ver, si algún día Dios lo pone a usted a predicar en algún lugar, ¿le gustaría tener ovejas obedientes o desobedientes? Que al primer consejo agarraran la onda, ¿no? Como dicen los chavos. Pero no, tristemente los cristianos no agarramos la onda a la primera. Se nos tiene que enseñar muchas veces, repetir. Muchas veces. O ustedes de los que la primera ya cambia. No, fíjese cómo el apóstol Juan, ahorita vamos a llegar a eso, él estaba repitiendo, en su segunda carta estaba repitiendo mucho de lo que enseñó en la primera. Lucas capítulo 10, versículo 17, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor también se regocijó
Ella tenía un tiempo predicando la palabra de Dios y de repente manda a 70 a evangelizar. Los mandó el Señor a evangelizar, de 2 en 2, fueron a predicar la palabra del Señor y cuando regresaron dieron testimonio de lo que habían hecho y dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando el Señor vio esto, pues se regocijó, le dio gusto que había gente que estaba caminando con el Señor. Por eso les decía que un gozo que tienen los pastores o que tenemos los pastores, pues es ver a las ovejas crecer, ver a las ovejas avanzar. Ves que están caminando con el Señor, que están avanzando, que son obedientes. El Señor Jesús entonces estaba delegando la obra que Él vino a hacer, le estaba delegando ahora a sus discípulos. Estaba descansando en ellos, estaba delegando una responsabilidad sobre ellos. Y cuando los hermanos crecen espiritualmente, cuando avanzan, pues luego se les delega responsabilidades. Luego se les delega alguna parte de la obra. Así como Pablo delegó a Tito, a Timoteo, así también en una iglesia. Ahora, sabemos que los discípulos pues no se generan en un horno de microondas, ¿verdad? No se generan en un horno de microondas. Para que den fruto los cristianos, los discípulos, pues hay que trabajar mucho, hay que discipular, hay que enseñar. Y esto también es importante saber, porque si Dios te pone en algún lugar a predicar, tienes que trabajar, tienes que predicar, tienes que enseñar, tienes que hacer discípulos. No puedes nada más llegar el fin de semana, el domingo a las 8 predicar y te ausentas toda la semana. No, pues tienes que trabajar. Y si tienes una iglesia pequeña o Dios te pone en una misión pequeña, pues con mayor razón. Ahí echarle ganas, esforzarte, darlo todo y van a ir creciendo tus ovejitas. Algunas no, pero es parte del trabajo. El apóstol Juan dio su vida al Evangelio, dio su servicio al Señor y hubo un fruto y él se regocijaba. Vamos al Salmo 126, versículo 5. Salmos 126, 5. 5 y 6. Dice el Salmo 126, 5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. El apóstol decía, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que el tema de la predicación, el tema de la formación de un discípulo no es sencillo, no es fácil. Se requiere de mucho trabajo, pero cuando tú los ves crecer, pues te regocijas. Te regocijas. Lo mismo sucede con nuestros hijos, ¿no es cierto? Los que ya somos padres. Pues estás trabajando con ellos, los estás educando y de repente ves frutos. Y da gusto ver los frutos. Dice el versículo 6: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Claro que para cosechar hay que trabajar primero y hay que trabajar arduamente. Miren, una de las características de los falsos profetas es que ellos no trabajan, ellos roban ovejas. Roban ovejas. Pero los verdaderos siervos del Señor trabajan, se esfuerzan, están ahí picando piedra. El gozo del apóstol Juan era ver sus discípulos caminando en la verdad. Los veía firmes en la verdad y se regocijaba. Dice, vamos a regresar a 2 de Juan 1, versículo 5, 2 de Juan 1, 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. El ruego del apóstol Juan, bueno, pues era una forma de hablar
inspirada por el Señor, porque el apóstol Juan era una autoridad. Sin embargo, cuando él estaba dando estas instrucciones, lo estaba haciendo en forma de ruego. Fíjense cómo el apóstol Juan habla acerca de lo que estaban haciendo bien los discípulos, pero también de las cosas que tenían que cambiar. Mucho me regocijé porque vi que estaban andando en la verdad, pero te ruego que permanezcan en la verdad, que permanezcan amándose. Apocalipsis 2 al 4 nos habla también de la misma manera. O sea, primero recalca cosas buenas y después habla de las cosas que hay que cambiar. Dice Apocalipsis 2:2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Esto es algo bueno o es algo malo? Es algo bueno que estaban haciendo, ¿no? Los de esta iglesia. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vean cómo el Señor muchas veces nos dice las cosas que estamos haciendo bien, pero luego nos dice las cosas que estamos haciendo mal. Luego viene el pero, ¿verdad? Lo mismo sucede ahí en el versículo 13, Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Esto es algo bueno. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Y luego viene el pero. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y esta es la manera como también Juan estaba enseñando en la segunda carta. Se regocijó porque había gente que estaba andando en la verdad, que estaba caminando fielmente, pero también dice ahora en el versículo 5, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esto es algo importante que el apóstol Juan estaba haciendo. No solamente estaba diciendo las cosas que estaban bien, sino que también estaban confrontándolos o exhortándolos a que siguieran el buen camino, el camino del amor. No podemos enfocarnos tampoco solamente en las cosas que están mal. Es necesario hablar en ambos sentidos. O sea, en una iglesia o en una misión, en una obra, siempre es bueno hablar en todo sentido. Porque luego se da también de que hay gente que nada más se la pasa exhortando en una misión, por ejemplo, en una iglesia. Que predican y pura exhortación, pura exhortación, pura exhortación. Y no, hay que hablar también consolación, hay que hablar también para edificación. A veces sucede que en una iglesia hay 20 familias y una familia está mal. De las 20, una está mal. Luego el pastor se la pasa 2 meses predicando solo en contra de esa familia. Hace un tiempo me decía una persona, me estaba comentando que en su iglesia pasaba eso, que sucedió algo que estaba mal y el pastor se pasó como 2 o 3 meses predicando en contra de eso. Imagínate que tú eres el de la familia que está mal y que todos los sermones vayan enfocados hacia ti. ¿Qué pensarías? Pues ese pastor ya la trae contra mí, ¿no? No, pues es algo importante que sepamos equilibrar, balancear. Lo mismo sucede, por ejemplo, en una familia que tienen 5 hijos. Un hijo se porta mal y todos son castigados. ¿No les pasó eso nunca? Pues un hijo hizo el desorden, un hijo rompió X cosa y luego el papá enojado castiga a todos. ¿Cree que es justo? Pues no, no es justo. O en la escuela, la otra vez mi hija me decía, oye papá, fíjate que un niño, bueno, uno de mis compañeritos se portó mal y la maestra nos castigó a todos.
pues sí es injusto, pero pues hay que aguantar, ¿no? En esos casos. Pero aquí en la iglesia, pues no, hay que pedirle a Dios sabiduría para que se pueda enseñar a todos. Creo que alguna vez les platiqué esa anécdota de que me pasó que en una ocasión un hermano se portó mal en una misión en donde estábamos y preparé una enseñanza para ese hermano que iba a dar el domingo y ¿qué creen? El domingo no fue el hermano. Y yo voy ahí al frente en el púlpito para predicar y el hermano, ¿dónde está el hermano? No vino el hermano, pues. No, nunca se debe de preparar una enseñanza para una persona. Necesitamos meternos a la presencia de Dios para que Dios nos revele qué es lo que tenemos que enseñar. Dice entonces el versículo 5, te ruego. Esta palabra te ruego significa pedir o solicitar. Esta palabra ruego o esta frase te ruego es una forma amable de pedir las cosas. Porque miren, el apóstol Juan tenía autoridad para decir, en lugar de te ruego, decir te mando. Es diferente decir te ruego a te mando, ¿verdad? Pero era una forma amable de pedir las cosas. Era una forma amable. Y esto estaba haciéndolo el apóstol Juan porque los del Asia Menor deberían de obedecer, no por obligación, porque cuando es te mando y no tienes un buen corazón, ya vas a hacer las cosas por obligación. A que si se te dice te ruego, pues ya es como que se deja ver ahí que es una petición muy importante que se espera que lo hagas, pero que de todos modos está en tu voluntad. Cuando se te dice te mando, aunque después le pongan el por favor, ¿verdad? Entonces vean cómo aquí el apóstol Juan, también yo creo que por la cercanía que tenía con esta iglesia o con este pastor, estaba hablando de esta forma. Estaba hablando de esta forma, como un ruego. El apóstol Juan, como anciano, como supervisor de aquella región, de aquella zona, pues estaba velando por la iglesia, estaba velando por que se mantuviera en la sana doctrina, que se mantenieran en el amor del Señor. Y con esa autoridad apostólica hace este ruego. También el apóstol Pablo en alguna ocasión lo usó, este ruego. Miren, vamos a 1 Timoteo capítulo 1. Ahora, este ruego es una orden que se da con autoridad, pero de forma cortés. Y hay que tener este entendimiento. Hay que tener este entendimiento, hermanos. Máximo si somos servidores. Porque, por ejemplo, si a mí el pastor Chuy me dice, oye, Arsenio, ¿pudieras hacer esto? Pues obvio sí, ¿no? Ni modo que le diga, no, pastor, no puedo. Bye. No, pues no. Es como cuando tú le das una indicación a tu hijo o a tu hija. Oye, hija, por favor, ¿me puedes traer esto? Y que te diga, no, no puedo. Te dices, oye, pues es que te lo estoy pidiendo amablemente, pues entonces voy a cambiar la oración. Hija, tráeme esto. Ya se siente como más, como que dirían los jóvenes, se siente el fuá, ¿no? Dices, caray, no, ya sentí aquí la autoridad. Bueno, vamos a ver en este pasaje 1 Timoteo 1:3 que se usan las dos palabras, el ruego y también una orden directa. Fíjense, dice 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso. O sea, el apóstol le dijo a Timoteo, oye Timoteo, ¿puedes ir a Éfeso para predicar la palabra del Señor? Fíjate que sentimos de parte del Señor que seas tú quien se quede allí en Éfeso. Y a lo mejor Timoteo dijo, pero yo quiero seguir en las misiones, quiero seguir contigo, Pablo, recorriendo las iglesias. No, pero mira, es que esto es la voluntad del Señor, te ruego que te quedes acá.
Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y luego viene esta palabra, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hay momentos en que se usa el ruego y que se usa otra palabra como esto, mandar. Ya ahí ya no es rogar. Pero ¿sabe cuándo es cuando se ve en la palabra que se usa la palabra mandar o que es algo como más directo? Cuando son falsas doctrinas. Cuando son falsas doctrinas, ahí ya no hay negociación, ahí ya es una orden. Ya es una orden, ya es algo imperativo. Miren, aquí Pablo usa también esta palabra, como lo vimos con Juan, la palabra rogar, porque se lo está pidiendo a su amigo, a su discípulo, Timoteo. Sin embargo, también los apóstoles usaban esta expresión como el mandar, te mando que hagas esto, te mando que les tapes la boca, ¿no? En alguna parte también se dice así. Pero cuando se trata de falsas doctrinas, ahí ya no es un ruego, ya no es te ruego que no enseñes falsas doctrinas, sino que es te mando que no lo enseñes. Ahí ya los apóstoles tienen que hablar ya con determinación, con autoridad. O sea, ya no es un ruego, ya es una orden. ¿Por qué? Porque está en juego, está en peligro la sana doctrina. Es como si entra un gnóstico, o entraba un gnóstico ahí con Juan o con Pablo, pues ya no le iban a decir, oye, hermano o primo gnóstico, ya no prediques, te rogamos que ya no prediques. No, ¿sabes qué? Te me vas. Una vez llegó una persona ahí a una iglesia en la que estábamos como pastores, y yo estaba predicando, estaba dando justamente un discipulado, y en esa ocasión me acompañó un misionero de aquí de la iglesia. Y entonces estábamos ahí en la predicación y de repente vi que un grupo como de 8 personas llegaron a la iglesia y no eran de los hermanos. Entonces este misionero se paró allí, ahí cuando iban a entrar, y le dijeron, ¿qué es lo que vienen a buscar aquí? ¿Qué es lo que necesitan o qué quieren, verdad? ¿Qué buscan? No, pues venimos a literal, hermanos, no les estoy engañando, literal venimos a hacernos cargo de esta iglesia. ¿Ustedes creen? ¿Así? Entonces, el hermano los paró y les dijo, no, ¿saben qué? Ustedes no tienen nada que hacer aquí. Váyanse. No, pero es que miren, ustedes no están enseñando bien la Biblia, y ellos empezaron a argumentar. Y el hermano les dijo, miren, se les voy a pedir de forma amable que dejen que se vayan. Si no, voy a llamar a la policía. Porque tampoco se iba a agarrar ahí a trompones, ¿verdad? A golpes. Pero fíjense, ahí ya no es te ruego. Ay, te ruego que desalojes el lugar. No. Hay que llamar a la policía porque se están metiendo en un lugar donde no les corresponde estar. No. Entonces, esto es para que ustedes puedan diferenciar. Pero también, si tú eres un servidor, si estás sirviendo en la iglesia, tienes que saber que tu líder o tu pastor, pues es tu autoridad. Y es una autoridad puesta de parte de Dios, a menos que te mande algo que está en contra de la palabra de Dios. Pero si es algo que está conforme a la palabra de Dios, pues tú lo debes de ver así. O sea, no lo debes de ver como que, pues si quiero obedezco, si no quiero no. No, porque es una autoridad puesta por Dios. Vamos a 1 Timoteo 1. Allí mismo, estamos en el 1:3, versículo 4. 1 Timoteo 1:4 dice, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe.
Y luego usa esta frase, así te encargo ahora. Ahí ya se ve que es algo que lo tenía que hacer. Así te encargo ahora. Cuando alguien ha sido puesto en autoridad, es necesario saber cuándo aplicar esa autoridad. Es necesario saber cuándo hablar como con un ruego o cuándo es necesario dar una orden. Es necesario tener ese entendimiento. Si me dijera el pastor Chuy, oye Arsenio, el sábado no va a haber reunión de jóvenes, quiero a todos los jóvenes aquí en el auditorio mayor. Ni modo que yo le diga, ¿y por qué? Imagínate que yo le digo al pastor, ¿y por qué? O sea, no, esa es una persona rebelde. Es una persona rebelde, ¿no? Pues, sí, pastor. Miren, esto sucedió también, por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia. ¿Se acuerdan de la pandemia? Nosotros los jóvenes ya queríamos empezar las reuniones. Y no. Pastor, ¿ya empezamos? No. Y pasaba un tiempo, y pastor, ¿ya podemos empezar? No. Y ya hasta que, ya después dije, no, mejor ya que me digan. Porque pues, ¿para qué insistir, no? Hay cosas que son ruegos y hay otras cosas que son indicaciones. Por ejemplo, este año no tuvimos desafío juvenil. La dirección del Señor es que no iban a haber congresos este año. Entonces, lo importante es obedecer, hermanos. Nosotros podemos humanamente tener ideas o pensar que tenemos una idea mejor, pero no debe de ser así. Y esto, principalmente para los que son jóvenes, yo ya no tanto, pero generalmente en la juventud, no sé si usted se acuerda cuando era adolescente, sentía que se podía comer el mundo, ¿verdad? A mordidas. Generalmente un adolescente o un joven, pues piensa que tiene mejores ideas que un padre. Pero cuando el padre ya vivió muchísimo más. Lo mismo sucede en lo espiritual. Nuestros pastores nos llevan muchísimo tiempo. Pero siempre hay gente que sale como que si tiene la última revelación. Y no, nosotros tenemos que ser humildes. En el lugar donde estamos sirviendo tenemos que ser humildes, dóciles. ¿Cuántos dicen amén? Que no los veo muy convencidos, hermanos. No, necesitamos ser humildes. Segunda de Juan 1:5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Te vuelvo a recalcar, te escribo otra vez lo que ya te escribí en la primera carta. ¿Qué es lo que recalcó el apóstol Juan? El amor. El amor. Ahora fíjense cómo es algo repetitivo. ¿Por qué se tiene que repetir? ¿Por qué? Porque no es tan fácil llevarlo a cabo. Fíjense, aquí está hablando del amor. No como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, les quiero preguntar, sobre todo los que estuvieron conmigo acá en el trimestre pasado, ¿llaman más ahorita que hace un trimestre? Pues espera que sí, ¿no? Porque ya lo aprendimos. Pero sin temor a equivocarme, a lo mejor va a haber aquí muchos que todavía no aman, que nada más le quedó a nivel de la mente el conocimiento. Porque ¿de qué serviría volver a ver otra vez sobre el amor? Ay, hermano, eso ya me lo sé. Ay, pastor, eso ya me lo sé. Bueno, pero ¿ya lo haces? Por eso es que es muy importante repetir. A veces es necesario enseñar las mismas cosas para que quede bien en el corazón, bien afirmado.
bien afirmado allí en el corazón. No se trata nada más de llenarnos de conocimiento, hay que llevarlo a la práctica. Santiago dice que no seamos oidores solamente, tenemos que ser hacedores. Santiago 1:22. Ahora, amar es una evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios, y Juan lo recalca nuevamente. ¿Por qué? Porque es un distintivo de todo cristiano, de todo creyente. También Pablo repetía las cosas. Miren, Filipenses 3:1. Filipenses 3:1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea que Pablo escribía una y otra vez las mismas cosas. Miren, en una ocasión un hermano le reclamó a su pastor porque estaba enseñando otra vez las mismas enseñanzas en un discipulado que él daba. Lo había enseñado hace como 3 años o 4 años. Y de repente otra vez volvió a retomar las enseñanzas y las empezó a dar ahí. Y uno de sus alumnos, uno de sus discípulos, le preguntó y le dijo, ¿por qué, pastor, por qué nos da lo mismo? ¿Por qué no nos enseña otra cosa? ¿Por qué no nos enseña, no sé, algo más? Nos está enseñando otra vez lo mismo. Entonces el pastor le dijo a su discípulo, le dijo, ¿ya haces lo que te enseñé hace años? ¿Ya haces lo que te enseñé hace años? El discípulo respondió, no, todavía no. Entonces el pastor dijo, te la voy a volver a enseñar hasta que quede ahí en tu corazón y lo hagas. Porque no se trata nada más de llenarnos de conocimiento, hermanos. Se trata de que realmente podamos llevar la palabra a la práctica. Versículo 6, segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Necesitamos andar en amor. Cuando estaba leyendo esto, y luego se van a dar cuenta que también en la tercera de Juan también repite varias cosas. Pero pues hay que repetir, hermanos. Si el apóstol Juan repitió sus enseñanzas, pues nosotros también tenemos que repetirlas para que andemos en sus mandamientos. Andar según sus mandamientos significa conducirnos, obrar según lo que Dios nos ha mandado. Significa poner en práctica los mandamientos, obedecer la palabra de Dios. Y Juan estaba insistiendo a que no perdieran la esencia del cristianismo, que es el amor de Dios en el creyente. Y el amor de Dios es obedecer. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Juan recalca, repite una y otra vez que tenemos que amar al Señor. Dice ahora en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 2, primera carta de Juan 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Debemos de ser obedientes. Bueno, antes de ser cristianos, pues no obedecíamos los mandamientos de Dios. Era para nosotros una carga imposible de llevar. Pero ahora que somos cristianos podemos ser obedientes, podemos vivir para Dios, podemos andar en sus mandamientos. Dice primera carta de Juan capítulo 3, versículo 18. Primera carta de Juan 3, 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. El amor es algo que se demuestra, ¿verdad? Dice versículo 18, sino de hecho y en verdad. Entonces, por un lado vemos el regocijo del apóstol Juan de ver a varios hermanos que estaban caminando en la verdad, pero por otro lado vemos el ruego apostólico para que todos los cristianos vivan de la manera correcta, agradando a Dios.
Bueno, gracias a Dios en la carta vemos cómo la predicación del Evangelio había dado fruto, pero habían algunos hermanos que no estaban avanzando, que necesitaban permanecer obedeciendo a Dios y caminando en el amor de Dios. Era necesario permanecer porque vean lo que dice el versículo 7, segundo de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Era necesario permanecer porque habían engañadores y los habrán, y hay en nuestro tiempo. Recuerdan que hace un momento les decían que los falsos profetas, los falsos maestros, ellos generalmente no evangelizan, no van ahí a los perdidos, no van a las calles, no van a los lugares donde hay necesidad del evangelio. Los falsos maestros se roban las ovejas, se roban a los cristianos que ya fueron evangelizados. Y sobre todo aquellos que no permanecen firmes en la palabra de Dios. Una persona que anda dudando, una persona que anda fluctuando, es fácilmente arrastrada por un falso maestro. Por eso el apóstol Juan dice, permanezcan, guarden los mandamientos, ámense unos a otros, permanezcan firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y esta frase, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, ¿a quién se refiere? A los gnósticos. ¿A quién se refiere aquí? A los gnósticos. ¿Ven cómo Juan le sigue dando a los gnósticos? Se me hace que eran bien latosos los gnósticos. Eran personas que eran yo creo que eran como muy tercos, muy persistentes en sembrar su falsa doctrina. Una evidencia clara entonces de un engañador es que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Cómo vamos a saber que alguien no es un falso profeta? Por sus frutos. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cómo sabemos que alguien no está caminando bien? Porque no da buenos frutos. Entonces permanezcamos, hermanos, en la verdad, no nos dejemos engañar, permanezcamos firmes en la palabra. Amén. Vamos a orar. Continuaremos en el versículo 8, la próxima clase. Señor, te damos gracias. Gracias por recordarnos una y otra vez tu palabra. Señor, que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y que pueda dar frutos, Señor, que tu palabra obre en nuestras vidas. Queremos ser sensibles a tu voluntad, a tu palabra, mi Dios, y aun cuando tú nos la repitas una y otra vez, que sea siempre para bendición, que la atesoremos en nuestro corazón, mi Dios. Gracias te doy, Padre, por tu palabra, y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que derrames tu gracia, tu favor, para que ellos puedan seguir creciendo, ellos puedan seguir avanzando en tu palabra, y también que su carácter cada vez se parezca más al de tu Hijo Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches.